Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Hoy quiero que hablemos de un tema pues bastante especial por la fecha, que estamos el día después de Domingo de Resurrección, y quiero que hablemos sobre el valor o la importancia que tiene la resurrección. Ya lo hemos mencionado en otros episodios, que si no hay resurrección no hay nada, no vale el cristianismo para absolutamente nada. Así te encuentres con el dedo de Dios. Si Jesús no resucitó de los muertos, no hay una esperanza real. No estamos hablando de la existencia no de Dios, sino de la esperanza real en la que se sostiene el cristianismo. Y tal vez es el tema más controversial por el mismo valor que tiene y que desde el primer momento fue controversial por los mismos romanos, por los mismos líderes religiosos judíos. Entonces quiero que platiquemos un poco de todo lo que está en torno a la resurrección y las teorías que se han levantado como tratando de refutar y las posibles respuestas que da el cristianismo desde eso. Porque pues a final de cuentas, como cristianos, si alguien encuentra el cuerpo de Jesús, nuestra fe vale chetos, o sea, deja de importar. No tiene ningún solo valor hablar de cualquier cosa desde la cosmovisión cristiana porque es inútil e inexistente. Sería como el dicho de los, ¿cómo se llaman? Tú debes de saber, los que dicen, vivamos hoy porque mañana morimos, ¿no? Uh-huh. No recuerdo ahorita la denominación que se dan. Son ¿Estoicos? Estoicismo, sí. Entonces, así como, pues sí, dale a tu vida, ¿no? Y haz lo que quieras, porque mañana se acaba. Uh-huh. Y no sabes qué viene después. Esta es la vida que hay que vivir, ¿no? Sí, exacto. Y quiero empezar con... Hay un tema que a mí siempre me ha hecho ruido desde que me empecé a interesar por estos temas de apologética, que es que muchos desprecian como textos históricos válidos a los evangelios. ¿Textos históricos te refieres no de la Biblia, sino ajenos o textos sesgados porque hay una religión de fondo? Ajá. O sea, como material que hay a la par de, digamos que independiente uh-huh. de lo que es la Biblia. O sea, si se tratase de armar un Jesús histórico, mucha gente, no historiadores serios, suelen quitar a los evangelios porque dicen que son parte de la Biblia y por lo tanto están sesgados por el trasfondo religioso. Pero, siendo sinceros, una de las grandes controversias en torno al cristianismo es la existencia de Jesús por la poca mención que hay de él en historiadores de la zona cercanos a su vida. De hecho, para muchos historiadores, como ¿cómo se llama? Es romano. Paganini. ¿Quién es ese? ¿Quién sabe? No. Ay, se me fue el avión. No es Josefo, es el otro. Bueno, igual se los dejo aquí porque se me fue el avión. Menciona más en sus textos, incluso el mismo Josefo menciona más como una figura revolucionaria a un Juan el Bautista que a un Jesús. Jesús pasa a segundo plano porque Jesús nunca tuvo este aire en la época de ser revolucionario. Entonces, todo el tema de la historicidad de Jesús, siempre tratan de quitar los evangelios, pero son textos históricos que son la principal fuente de información que tenemos de Jesús. Si quitamos los evangelios, realmente nos queda un Jesús histórico muy escueto, muy poco admirable, muy poco profundo. Es un Jesús que ni siquiera vale la pena ser mencionado como un personaje histórico, más allá de que había discípulos a su alrededor que le adoraban y que le cantaban y que se hacían llamar cristianos, pero deja de ser relevante completamente. Entonces, para mí, sí tiene un peso al hablar del Jesús histórico, considerar los evangelios no como un solo texto, sino como textos independientes uno de otro que están relatando la historia de una persona en específico. Entonces, una vez aclarado eso,
podemos considerar como cierta la realidad de Jesús, de que Jesús fue una persona. Hasta ahí no hay duda, creo que el consenso histórico general lo admite. Y aquí es donde ya empiezan las partes en torno a la crucifixión y la resurrección de Jesús, donde no todos están de acuerdo. Primero hablemos de la muerte. La mayoría coincide en que murió crucificado a manos de los romanos. Pero hay dos teorías que a mí me hacen ruido. Una la escuché de un maestro de historia en la prepa, que decía que el carácter de Dios no empata con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces lo que Dios hizo fue quitó a Jesús y puso a cualquier otro que se pareciera a él, y esa persona murió en la cruz y no Jesús. Se llama la teoría de la sustitución. Muchos dicen que el que estaba en la cruz era Judas, muchos dicen que era otro de los discípulos. Esta teoría de la sustitución nos habla de eso, de que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino otro con apariencia de Jesús. Y lo primero que a mí me bota de eso es, si estamos hablando de la religión cristiana y del Dios cristiano, su carácter me hace más sentido entregándose él mismo por nuestros pecados que poniendo a otro que podría ser considerado inocente en cierto grado de llevar el pecado de todos para sufrir una muerte tan cruel como era la crucifixión. De hecho, me suena más al carácter de nosotros los seres humanos, pensando en el gobierno, en cualquier otro aspecto de ser humano, ¿no? Con cierto poder, ¿no? De decir, pues pongo a un chivo expiatorio a cambio del verdadero culpable o algo así, ¿no? Entonces suena más un carácter de un ser humano que el carácter de Dios, ¿no? Si así fuera, sería totalmente no confiable, ¿no? Sería un Dios no confiable. La teoría del desmayo. La teoría del desmayo dice que Jesús no murió en la cruz, sino que sus palpitaciones y su ritmo cardíaco fue tan bajo que lo dieron por muerto. Y lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, pero sepultado Salió. reaccionó y salió. Pudiera tener cierto sentido si no piensas en que antes le desgarraron la espalda con los látigos. Después de lastimarle la espalda le ponían una tela y cuando se secaba la sangre se la quitaban para que se volviera a abrir. Bueno, ¿y la lanza? La lanza, las heridas. Los pies. Ponle tú que la lanza... Las manos. Ponle tú que la lanza no la padeció. Vamos a quitar la lanza del elemento. ¿Cómo quitas la pierna? Desde adentro. Herido. ¿Y tú crees que los discípulos eran tan tontos como para ver un cadáver viviente y creer que era el Mesías resucitado en un cuerpo glorificado? Ay, ni porque lo vieron glorificado, ¿no? O sea, se asustaron porque era como estoy viendo, ¿no? Y se asustaban porque sabía, o sea, porque lo vieron y lo vieron como vivo real, no como un zombie. Ajá. Sí, no, porque lo vieron en la condición que había estado y en la condición que estaba actualmente de ¿qué pasó, no? Exacto. Y esto nos lleva a la conclusión que muchos olvidan, que es que los romanos eran expertos en tortura y muerte. Tú ya lo mencionaste, la lanza. ¿Por qué a Jesús le incrustan una lanza en el costado? Porque como vieron que ya tenía apariencia de muerto, sabemos por los evangelios que ya había muerto para ese momento, en vez de cortarle los pies, bueno, no cortarle, romperle los huesos de los pies. Ya, yo ¿de dónde sacaste esa información? No la conozco, en la cruz, para que su cuerpo se desplomara en la cruz y se asfixiara. ¿No? No eran los tobillos, no tenían resistencia, entonces su cuerpo se colgaba en la cruz y se asfixiaban con todo el líquido en los pulmones. Meten la lanza simplemente para asegurarse, para rematarlo. Era innecesario.
De hecho, por eso sale agua y sangre al momento de enterrar la lanza, porque sus pulmones ya estaban llenos de líquido, señal de asfixia. Y a los otros dos que están en la cruz, les rompen los huesos de los tobillos con el deseo de que se mueran, porque la cruz era principalmente un elemento de tortura. Por eso les rompían los huesos, para que murieran ahí. Pero la cruz era tortura. Hay quienes dicen que podían tardar entre 3 a 8 días crucificado a alguien hasta morir. Lo adelantaron el proceso porque era justamente la semana de Pascua, el día de reposo de la Pascua, entonces era un día muy solemne para el judío. Entonces, creo que hasta ahí podemos concluir en que, por lo menos con la evidencia que tenemos, incluidos los evangelios, Jesús murió. Segundo, su sepultura. Hay dos principales objeciones y están relacionadas. ¿Por qué no lo llevaron a una fosa común? Si no era de familia de renombre, si no tenía ningún título, si era un criminal más, pues lo pudieron haber fácilmente llevado a una fosa común. Y esto se hila entonces porque sabemos que termina en un sepulcro digno. Y aquí sucede por un hecho sencillo. Cuando alguien es puesto a juicio en la cultura judía en esa época, tiene que ser puesto por los principales religiosos, por los principales líderes religiosos. Y para sustraer ese cuerpo y que no sea echado a una fosa común, tiene que hacerlo uno de los principales líderes religiosos, como José de Arimatea, que nos dicen los evangelios, que era de los principales, pero que no estaba de acuerdo en que mataran a Jesús y que no consintió eso. Entonces, él es el que solicita el cuerpo y por eso se lo entregan. Por eso hace sentido que el cuerpo de Jesús no haya terminado en una fosa común, porque él tenía la autoridad impuesta por Roma de que estos pueden pedir los cuerpos para darles un entierro digno. Y termina en una tumba, en un sepulcro de la propiedad de José de Arimatea. Por eso termina de esta manera. Y por eso digo que es importante no descartar los evangelios al hablar de la historicidad de Jesús, porque si los descartamos no tenemos nada de información de Jesús prácticamente. Es inexistente en términos generales. Se me hace muy loco que haya personajes como José de Arimatea, siendo un sumo sacerdote. No sé si no era sumo sacerdote, pero era de los principales líderes religiosos, creo que de los fariseos. Entonces, en esa posición, de algún modo involucrado en esto, pero que mantenía, yo no sé a qué nivel, digo, no conocemos mucho de la historia de él, pero sí me deja ver un tanto el hombre que se mantuvo defendiendo hasta el final, de algún modo lo que él creía y la fe que tuvo en Jesús, ¿no? Es decir, este hombre no merecía esto, ¿no? Y eso creo que anteponerse ante otros, igual que tú, como en liderazgo, o a lo mejor más altos que él en posición, pues sí te ponen un dilema que tal vez no muchos se arriesgan a tener, ¿no? Como liderazgo. O sea, decir, defiendo esto a pesar de lo que pueda pasar, ¿no? Me llevo a Jesús, aunque muchos no lo querían de ahí, y se mantuvo. Se me hace muy loco que haya un personaje así, y creo que actualmente, si lo pasamos a la actualidad, creo que todos deberían ser, cuando hay injusticia, defender verdad, a pesar de las consecuencias que te pueda implicar, defendiendo la causa de la verdad, ¿no? Y justo me viene a la cabeza, y ahorita que lo platicabas, ayer estábamos leyendo en el tiempo de lectura con mi hijo, estábamos leyendo que una parte que habla del rey David en el libro infográfico del Antiguo Testamento, me parece que es, no me acuerdo, el Nuevo, que habla justamente de los salmos y los proverbios, ¿no? Y cómo enseña, por ejemplo, que cuando tú te humillas, eres exaltado, que Dios te exalta. Pero si te exaltas, eres humillado. Entonces ahorita me vino como que el pensamiento de, imagínate, o sea, poder haberse humillado de algún modo José de Arimatea, y a pesar de las consecuencias que pudiera implicar,
decidió, denme el cuerpo de Jesús, yo me hago cargo. ¿Y cómo lo veían? ¿Quién sabe? Ok, el siguiente punto es la tumba vacía o la resurrección. Y aquí empezamos con la más común que te van a decir es, pues se equivocaron de tumba. Y ponle tú que sí. Conocían a José, podían acercarse a preguntarle, oye, fuimos a esta tumba y no vemos a Jesús. Si era esta, no, miren, los llevo a la correcta. O los mismos líderes religiosos hubieran dicho, no, es que están mal, la tumba en la que está es esta. Porque los mismos líderes religiosos no querían que Jesús resucitara. Otra más, el cuerpo robado. Aquí muchos dicen porque para el día sábado es que se instaura la guardia fuera de la tumba, no el viernes que lo sepultan. Muchos dicen que entre la noche del viernes y el inicio del sábado que llegan los guardias, fue que se llevan el cuerpo. Pudiera ser, pero nuevamente, los romanos siendo expertos y los judíos siendo tan cautelosos, ¿tú crees que si llegan y ven que la piedra está quitada, porque cuando llegan el domingo está quitada, no hubieran entrado a verificar que estuviera el cuerpo? No hace sentido. Y aunque no estuviera quitada, pues ellos la quitan y revisan. Así de sencillo. No son torpes, no son tontos. Y muchas veces creo que cuando vemos la historia hacia atrás, consideramos a estas personas como, no, pues yo soy más inteligente que ellos, yo hubiera hecho las cosas de esta manera. Oye, para que no cayeran. Ahorita que lo mencionas, en algún relato de Pablo, cuando hay un terremoto, es terremoto, temblor, bueno, kind of. Dice que Pablo, se asustan los soldados, ¿no? Porque los reos se iban a escapar. Y si eso sucedía, iban a castigar a los soldados. Me imagino que en este caso podría funcionar similar, ¿no? Exacto. O sea, y todo el peso iba a caer sobre los soldados. Por eso ellos lo verifican. Y por eso uno de los principales argumentos que dan los líderes judíos cuando empiezan los discípulos a avisar que el cuerpo no está y que Jesús resucitó es que digan que se lo robaron los discípulos, que se lo están inventando todo. Es el primer argumento en contra de la resurrección que dan. Y hay un tema más que es el testimonio de las mujeres. Para que entendamos, las mujeres en esa época eran lo mismo o igual a un perro. No valían nada su palabra. Cuando la Biblia dice que valga la acusación contra alguien cuando haya testimonio de 2 o más, mujeres no entran. Si hay 15 mujeres dando testimonio de algo, es tan inválido como si hay 0 hombres. Entonces, es ridículo que el cristianismo trate de alzarse como una verdad sostenida en la palabra de mujeres. Muchos pueden ver como una necesidad de ver con sus ojos esto que hacen los discípulos, de ir corriendo a la tumba para ver, pero lo hacen porque no les creemos. Y necesitamos ponernos en la mente de esa época para ver el por qué salen corriendo hacia la tumba después de que las mujeres les dicen que no está. Por eso cuando llega Rode en Hechos a decirles que vio a Pedro afuera de la cárcel, no le creen, porque es una mujer, no solo porque sean noticias increíbles, sino porque es una mujer. Y el testimonio de las mujeres era inválido. Y el hecho de que se registre y se guarde en los evangelios como el primer testimonio sobre las apariciones de Jesús y sobre la tumba vacía a mujeres, le da un peso de verdad. Porque nadie que trata de inventar una historia pone a la mujer como protagonista de esa historia. Y es bien curioso porque si tú no conoces el contexto antiguo en el que vivían en esta cultura, difícilmente cachas todo la idea principal que nos están relatando en la Biblia, ¿no? Y lo digo así porque a mí me pasa, o sea, yo leo y como que mis conceptos son muy limitados pero ¿por qué esto, no?
Y justo este libro que estoy leyendo con mi hijo te da muchos datos del lugar, de la cultura, su vestimenta, su forma de ver en la sociedad a las mujeres, a los niños, a los enfermos, como que en general, como que de hecho hay una parte donde habla de quiénes eran pues sí, los menos queridos de la sociedad, pues eran mujeres, niños y enfermos, ¿no? Entonces también te enseñan qué comían, qué hacían, sus días de reposo, cómo eran las casas. Entonces todo esto en general te deja muy claro cuando lees la Biblia y dices, por esta razón. Porque no lo entendemos porque pues en esta época pues todo es distinto, ¿no? Pero si tú te vas a la época antigua y corroboras que lo que la Biblia está diciendo concuerda con la cultura, el tiempo, el contexto, y entonces da mucho sentido lo que dice, ¿no? Y como tú dices, él está dándole ese peso a una mujer que en ese contexto no valdría nada su palabra, ¿no? Y no lo hace con agrega más testimonio, dice que las mujeres, otros evangelios dicen que María. Y quiero aclarar, esta diferencia en los relatos de los evangelios, muchos los pueden tomar como contradictorios. Pero cuando entendemos cómo veían la forma de relatar una vida en esa época, tienen mucho sentido. No les interesaba relatar una vida de principio a fin, sino como que los eventos más relevantes incluso eran temáticas las biografías. Juan lo hace por temas, Mateo lo hace por temas, Lucas lo hace por temas, Marcos lo hace por temas. ¿Por qué unos mencionan a unas y otros mencionan a otras? ¿Por qué aquí se mencionan las mujeres? Aquí solo se menciona a María. ¿Por qué pasa todo esto? Porque es lo normal. Cuando yo le estoy contando algo a mi esposa, se lo cuento de forma distinta, como se lo contaría a un amigo. O alguien más detallista, o cuando ¿no? le estoy contando algo a mi hijo, se lo cuento distinto a como se lo estoy contando a su mamá, porque hay detalles que no quiero que sepan o porque sé qué cosas le van a generar más interés y quiero que la historia que le estoy contando le genere un interés específico. O simplemente porque a ti te parece más relevante esto, pero no lo otro, ¿no? O porque hubo una cosa que se me olvidó en un momento y me acordé en el otro. Entonces, eso pasa con una sola persona. Aquí son 4 personas diferentes, 2 testigos presenciales, 2 no testigos presenciales, y también nos muestran que los evangelios no fueron basados en una sola fuente común, sino que cada uno fue recogiendo la historia a su gusto y para su audiencia, con el deseo de que su audiencia conozca y disfrute de esta historia en específico. No, y depende mucho del enfoque o de la forma de relatar y de escribir de cada autor, no como en los libros, ¿no? Cada uno va de diferente modo relatando algo con una intención específica, ¿no? Algunos más históricos, algunos más poéticos, algunos más. Entonces va a ir variando de acuerdo a la intención del que lo está escribiendo, no como a su, ¿cómo se dice? Como a su, ¿cómo se puede decir? A su beneficio, más bien como qué es lo que está buscando resaltar en esto de lo que esta persona quiere que entendamos, ¿no? Entonces creo que pues como dependiendo de cada uno se va a notar en el relato de cada autor. Y al menos, sé que para muchos tal vez estos 3 puntos que acabamos de tratar no validan la resurrección, pero al menos nos muestran que hay un problema con en dónde se encuentra Jesús en este momento. El último punto, las apariciones de Jesús. Que ponle que a ti no te convence como Jesús resucitó, pero al menos hay alguien en el mundo en ese momento que los discípulos vieron hacer cosas o dicen que vieron hacer cosas que una persona común no vería. Y quiero aclarar algo, porque creo que hay un punto que mucha gente, nuevamente considerando que la gente de esa época era más tonta, asume. He escuchado mucha gente y muchos que hablan del tema de la resurrección hacen la aclaración de la gente ya creía que si te mueres, te mueres.
La resurrección ha sido un milagro toda la vida. La experiencia humana está regida en nacer y morir. Lo que pasa en medio de esas dos cosas es especial de cada persona, pero todos nacemos y todos morimos. Y si mueres, ya no naces. O al menos, porque hay culturas que sí creen en una reencarnación, no naces de la misma manera en que estabas y no con la misma edad de cuando moriste. El tema de ver a alguien muerto salir de la tumba siempre ha dado miedo y la gente no ha considerado que era algo real. Entonces, habiendo aclarado ese punto, lo primero que muchos dicen sobre las apariciones de Jesús es que fue una alucinación colectiva. Puede ser que un grupo de personas en condiciones extremas alucinen todos al mismo tiempo, pero no alucinan las mismas cosas, no alucinan las mismas palabras, no alucinan los mismos hechos, todos en el mismo lugar con misma precisión. Diferencia, por ejemplo, del hecho de cuando desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban encerrados en oración, ¿no? Después de la muerte de Jesús. Que eso sí sucedió en el mismo momento, pero no era una alucinación. Pero, pudieran decir que es alucinación, pero hubo testigos que se dieron cuenta que ¿qué le está pasando a estos? Es que ese es el O sea, tema. esa es una evidencia también de esto sí fue algo colectivo, pero hubo testigos que no eran parte del movimiento, digamos, por decirlo, que sí dijeron, ahora estos ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Por qué hablan mi idioma? Sí, este es judío, ¿no? Y en este caso, pues son dos casos distintos, ¿no? Ajá, y volvemos al tema de cuando las mujeres llegan a dar testimonio de que vieron a Jesús resucitado, no les creen. Cuando Jesús se aparece a los 10, a los 11, que no estaba Tomás. 10, ¿no? Sí, 10, que no estaba Tomás. Cuando se lo cuentan a Tomás, ¿qué dice Tomás? Dice, mi Señor resucitó como había dicho. No, Tomás dice, no les creo hasta que no meta mis manos en sus heridas. Y Jesús tiene que aparecerse otra vez, solo a Tomás en específico, para que crea. ¿Por qué? Porque no creían que los muertos resucitaban y no tenían la expectativa emocional, mental, de la crisis por haber perdido a su maestro, de verlo resucitar. No creían en la resurrección de esa manera. Creían en la resurrección en un momento específico, pero no en esta resurrección tan espontánea, por mucho que Jesús se los dijo. Entonces podemos descartar una alucinación colectiva simplemente porque no existe. Y porque también no estaban esperando que resucitara. Otro testimonio fuerte a favor de la resurrección es el cambio en sus enemigos. Pablo, que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, tomando lista y apuntando, aventó una piedra, aventó una piedra, le dio en la cabeza, Pablo estaba tomando registro de eso, era enemigo de Jesús, estaba deseoso de matar a cristianos cuando de repente Jesús se le aparece. Y su vida cambia completamente. Los mismos discípulos. Pedro, que se alejó de los 12, regresa a ellos después de que Jesús se aparece. El ánimo de las mujeres. Los mismos hermanos de Jesús terminaron escribiendo epístolas en el Nuevo Testamento porque evidentemente experimentaron algo. Y podríamos decir que puede ser que ellos sintieron que lo experimentaron, pero ellos fueron la primera fuente. Puede ser que las siguientes generaciones no lo creyeron por el testimonio de estos y no lo vivieron. Ellos lo vivieron. Y si bien hoy podríamos poner en tela de juicio la muerte de muchos de los apóstoles como mártires, al menos sí podemos asegurar que sufrieron un martirio todos a nivel de persecución y dolor y castigo, aunque no necesariamente hayan muerto como mártires,
porque sostenían una verdad. Y al menos entre los apóstoles no tenemos testimonio de que ni uno solo haya negado a Jesús después de que resucitó de los muertos. Antes sí, Pedro y los demás lo dejaron. Todos se fueron. Nadie se quedó con él. Pero después no. Y tenemos esto incluso en un hombre como Pablo, que tenemos testimonio de que él sí murió martirizado por Roma por dar testimonio del evangelio, de un evangelio que él no vivió, de un testimonio de un Jesús resucitado que él no recibió de nadie más que de Jesús. Y eso o sea, tienes que considerar eso cuando hablamos de la resurrección, el valor que tiene Pablo como un enemigo de la cruz. Sí. Y llegar a ese punto de cambio en su vida. Porque si, o sea, si lo piensas, dices, bueno, pues si Jesús no hubiera sido lo que se dice que fue, si no hubiera resucitado, pues ¿qué haces? Pues dices, bueno, aquí no pasó nada. Aquí no nos vamos a poner en contra de nadie, vamos a recuperar lo poco que nos queda y a seguir adelante pescando, ¿no? O tratar de, o sea, no habría sentido si no hubiera sido algo real, ¿no? ¿Qué propósito tendrían en que todos estuvieran en su contra a causa de Jesús si no fuera real? Y muchos podrían decir que el propósito era interés político o religioso. Y hay un argumento que a mí me encanta, que la primera vez que lo leí fue de Frank Turek, que nunca lo había pensado yo realmente, que es que los apóstoles no ganaban nada al decir que Jesús era Dios y que había resucitado, porque ellos eran judíos. Ellos, en su cosmovisión, ya eran el pueblo escogido por Dios. Ellos ya eran el especial tesoro de Dios. Entonces, eso por un lado, y por el otro es, ellos querían seguir siendo judíos. Ellos dejan de ser judíos porque los judíos los excluyen de su modo de vida. Pero tenemos un Pedro que no quiere ir con Cornelio porque no quiere ir con inmundos, porque él es judío y quiere seguir siendo judío. Tenemos un Pablo que cuando llega a cualquier ciudad se involucra en las sinagogas porque es el lugar común donde va a encontrar y porque tenía la posibilidad de enseñar como judío en esos lugares. Ellos no tenían un interés religioso. Ellos simplemente amaban la verdad que habían vivido y buscaban darla a conocer con esa esperanza. Y eso los llevó a ser exiliados. E intereses políticos. El cristianismo a lo largo de los años ha sido perseguido. En México sigue siendo perseguido en muchas partes por otros cristianos como son los católicos o por otras culturas que no necesariamente tienen sistemas religiosos de fondo. Pero en esa época un cristiano no tenía poder y el poder que tenía de hecho era disminuido. Por eso Pablo habla a los amos que traten a sus siervos como hermanos en Cristo, como consiervos. Entonces Pablo disminuye el poder de los poderosos a los pies de la cruz. Todos están al mismo nivel. Entonces no hay intereses políticos, no hay intereses religiosos. Y no buscaban un puesto en el gobierno. Y quiero aclarar, estamos hablando del origen. Y el origen es lo que pesa porque es a lo que le da peso la resurrección. Hoy en día se ha tristemente deformado en muchas otras cosas, pero al menos en ese punto así era su vida. Vivían escondidos la mayoría, no tenían poder, no tenían intereses, amaban a Dios y como muchos otros a lo largo de la historia vivían exiliados, vivían sin poder. Pablo, que podía ser una gran figura política y religiosa en su época, lo pierde todo por hacerse cristiano y ya no podía llegar a sinagogas porque lo rechazaban, porque lo apedreaban en lugares como Listra, los mismos judíos. Entonces, este es el entorno en el que nace el cristianismo.
Y lo único que le da poder es que los que vivieron al lado de Jesús, después de que vieron que fue muerto, sepultado, vieron que no encontraron su cuerpo y tuvieron encuentros con él. Encuentros que los empoderaron para decirles a otros, este Jesús ha resucitado. Y era tan sorprendente porque los discípulos en el camino a Maús no lo creían. Dijeron, ¿no sabes lo que ha pasado estos días? Que murió Jesús y ahora algunas de las mujeres dicen que lo vieron resucitado. Y no lo creían. Las mujeres van el domingo por la mañana y se encuentran con la tumba vacía porque iban a ungir el cuerpo, porque no les había dado tiempo. No iban a ver si ya resucitó. Nadie tenía la expectativa de la resurrección, pero aún así Jesús se hizo presente. Y la luz brilló en las tinieblas y trajo esperanza cuando nadie la esperaba y trajo cambios de vida donde gente no quería cambios de vida. Yo me imagino que un Pablo no quería perder su estatus, pero amó más la verdad que vio y ese encuentro que tuvo. Nunca había pensado ahorita que estás hablando en qué pensaron los sacerdotes y todos aquellos involucrados en que Jesús fuera a la cruz cuando dijeron, este Jesús ha resucitado. Ay, ay, ay. ¿Qué habrán pensado ellos? O sea, ¿qué habrán hecho? Es decir, ¿tuvieron miedo? Algunos habrán dicho, ¿sí era Jesús, el Hijo de Dios? Y esto que dices ahorita con el tema de los intereses religiosos políticos, pues tal vez pensaban que iba a haber un levantamiento, un golpe de estado, ¿no? Y no, se quedan encerrados en su cuarto hasta que viene el Espíritu Santo sobre ellos y dan testimonio a la gente. Sí. No había pensado yo en eso. Bueno, tú pensaste en uno, yo pensé en otro. O sea, para mí es el hecho de a dónde se escondieron. O sea, porque estás ante el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ante Jesús resucitado. Y tú tuviste tus manos cochinotas involucradas ahí, ¿no? O sea, qué miedo. Y Jesús no los manda a vayan y tomen venganza, vayan y conquisten Jerusalén. No, esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y reciban poder para anunciar lo que han visto a todo el mundo. Esa es la revolución que trajo Jesús. Ese es el Dios que adoramos. Y yo creo que, o sea, así como yo creo que lo hizo con el soldado, ¿no? Que estuvo ahí también dio evidencia. Que muchos que estuvieron incluso presentes a favor de la muerte de Jesús se hayan arrepentido, ¿no? Y ahorita lo menciono así porque también estaba leyendo con mi hijo acerca de cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, se exaltó sobre su poder, sobre su gloria, sobre lo magnífico que era, por eso, pues sí, pues era un malvado, ¿no? Pero al haberse exaltado y no humillado, pues Dios lo humilló y estuvo como bestia del campo, ¿no? Y cómo se arrepiente y dice que ora a Dios y Dios lo vuelve a poner en una posición incluso aún mayor que el de poder que tenía antes. Entonces vemos este contraste de alguien que se humilla y se arrepiente y Dios perdona, ¿no? Dios, como dice en la palabra, es que como Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿no? A salvar a todo aquel que se arrepienta. Y creo que está bien padre poder tener ese entendimiento de que no todo está perdido, ¿no? Si te has equivocado, si lo has negado, si has procurado estar lejos de este Jesús y hoy puedes entender que hay perdón de pecados también para ti, lo puedes recibir. Por eso Jesús murió, ¿no? Para cargar tus pecados, mis pecados, para salvarnos, para redimirnos, ¿no? Y para hacernos hijos y pues hacernos parte de su familia, ¿no? Y esa es la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo resucitado.
que venció la muerte, que sufrió a causa de nosotros todo el dolor que sufrió por el pecado de nosotros. Exacto. Al final de cuentas, nuestra esperanza es viva. Y eso es lo que hace diferente al cristianismo de otros sistemas religiosos. Entonces no hay un mañana no hay nada, vivamos hoy. Sí, no, más bien vivamos hoy con temor a Dios. ¿Por qué? Porque hay una eternidad por delante, ¿no? Y disfrutando por lo mismo, hay una esperanza viva. Entonces vivir de tal modo que honremos a aquel que murió por nuestros pecados, a aquel que nos salvó, a aquel que sufrió el castigo por nosotros, para honrarlo. Y me gusta ver así como, no es que Jesús necesite una sonrisa, porque Él la tiene, porque Él es feliz, porque Él es todo en sí mismo. Pero pintar una sonrisa en Jesús me hace vivir de tal modo que agrades a Dios y que pintes una sonrisa. Me gusta pensarlo así, ¿no? Digo, Dios es feliz en sí mismo. Pero qué bonito que a Dios le agrade cómo vives, ¿no? Cómo lo honras, cómo la creación que Él hizo en ti y esté haciendo Él su voluntad en ti y que tú estés permitiendo que Dios obre en ti y que tú estés siendo siervo fiel, que Dios haga su voluntad en ti, ¿no? En tu vida. Sí. ¿Para qué? Para honrarlo, para glorificarlo, amarlo, para deleitarnos en Él, porque al final es eso, el deleite en Jesucristo. En esta vida, porque es la que tenemos hoy, pero no es todo, ¿no? Vamos a algo mejor y queremos llegar ahí, pero es una carrera que tenemos por delante cada día, ¿no? Y antes de irnos, quiero dejar un comercial. No, la verdad es que no es pagado, como dicen, no es publicidad pagada, pero este libro nos ha servido mucho a mi hijo y a mí. De hecho, mi hijo tiene apenas 4 años, se lo tiene desde los 3, creo, pero obviamente pues le vamos dando un poco de esto y vamos leyendo juntos y explicando lo que sí, vamos pues saboreando todo esto, ¿no? Y aquí vienen pues varios datos en general de lo que hablábamos, culturales del mundo en el que, bueno, no el mundo, de la época en la que se vivía, y la verdad está bastante bueno. Es una Biblia infográfica, o sea, no viene como la Biblia normal, entonces más o menos para que vayan viendo. Y de hecho aquí, ahorita mi esposo cada día está leyendo un día de la semana de la Semana Santa. Entonces, y aquí te va explicando como todo más a detalle y está muy, muy padre. Entonces, si te interesa este libro, pues lo puedes buscar. Y de hecho tiene varios, ¿cómo se dice? Tomos, por así decirlo. Este es uno, este es una guía acerca de Jesús. Y este otro es una Biblia infográfica de pues sí, de historias de la Biblia, como las más destacadas, igual dando diferentes datos. Entonces está muy, muy bonita. Es su reciente adquisición, pero pues las puedes estar buscando, yo creo que en cualquier librería de cristiana que puedas encontrar. Si no, en línea yo creo que lo puedes encontrar. Va, pues gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.